¿Qué tal amigas, amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hablar sobre matemáticas y más en concreto acerca de cómo podemos entrar a este mundillo de abstracción que está lleno de fórmulas, que está lleno de variables, está repleto de teorías y de conceptos y que en la mayoría de las ocasiones, este mundillo resulta ser tan complejo, tan intimidante que terminamos por querer verlo solamente de reojo y pues evitar todo el contacto posible con esas cosas tan extrañas, ¿no? Como en el video anterior, en este episodio vamos a hablar de una forma relajada, de una forma tranquila, sin meternos en muchos problemas y tampoco buscando ser estrictos en los eventos que se van a mencionar. Para ese tipo de contenido, ya habrá episodios futuros en donde abordaremos las cosas ya de una forma bien definida, de una forma formal. Pero por ahora vamos a hablarlo como si estuviéramos en un puesto de tacos, no sé, en la esquina, si nos encontrásemos platicando como si nada más pasase en el mundo. Y para comenzar con este episodio, la pregunta principal es, ¿cómo entro al mundo de las matemáticas si yo nunca he tenido contacto profundo con la teoría matemática? Y por contacto profundo debemos entender el hecho de haber sido expuestos a conceptos matemáticos que vayan más allá de lo que nos enseñan en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, por ejemplo, en la educación básica. Aquellos que han tenido, o que tienen una formación profesional que se relaciona en mayor o menor medida con las matemáticas, pues no tendrán tantos problemas. Pero aquellos quienes hayan seleccionado o tengan unos gustos que estén, alejados de las matemáticas, pues bien pudieran no entender pues por dónde se puede comenzar si es que llegan a tener la curiosidad de empezar esta aventura por aprender matemáticas. Y es normal, es muy normal, así como mencioné en el video de la inteligencia artificial, video del cual, por cierto, les dejo el link debajo en la descripción. Así como lo mencioné en ese video, las dificultades que implica el intentar aprender inteligencia artificial por nuestra cuenta, también en matemáticas sucede algo similar, pero a una escala todavía mayor. Porque lo que pasa en matemáticas es que, para empezar, la cantidad de nombres propios que existen en la matemática es abrumadora. O sea, tenemos nombres prácticamente desde antes de la Edad Media hasta nuestros días. Es una cantidad increíblemente grande de personajes que se han visto involucrados de una u otra manera en el desarrollo de la teoría matemática. Segundo punto a considerar es el hecho de que áreas dentro de la matemática hay muchísimas. Nosotros normalmente estamos acostumbrados a solamente pensar en el álgebra, en el cálculo y en la geometría. Pero en realidad hay muchísimas más, como la topología, el análisis matemático, variable compleja, la teoría de la medida, etcétera, etcétera. Y cada una de ellas tiene a su vez un subcatálogo de diferentes variaciones que en sí mismas agregan más complejidad todavía al asunto. Entonces, el número de puertas disponibles por las cuales podemos entrar a la matemática es muchísimo mayor al de la inteligencia artificial, por hacer un comparativo con el episodio anterior. Y finalmente también el número de conceptos es todavía, si el número de áreas es muy grande de las matemáticas, la cantidad de conceptos que se manejan aquí es increíble, es demasiado grande, realmente impone la cantidad de conceptos que existen en matemáticas. Y una vez que sabemos esto, una vez que entendemos la gran variedad de cosas que existen en la matemática, es que podemos un poco entender el por qué hay tanta especialización en este mundillo. Entonces, ¿por dónde le entramos? Porque pues la cosa suena bastante complicada, bastante compleja. Hay diferentes formas de hacerlo, pero si ustedes, repito, nunca han tenido una formación relacionada con matemáticas o un contacto relativamente profundo con estos conceptos, pueden pensar en tres pilares fundamentales sobre los cuales se construye todo el enorme edificio de las matemáticas de nuestros días. Y estos tres pilares son la lógica, la geometría
y el álgebra. Hay quien puede decir que también está la aritmética y hay quien agrega el cálculo, por ejemplo. Desde mi perspectiva y desde mi experiencia, yo les puedo decir que solamente podemos iniciar considerando estos tres. Entonces, ¿qué nos ofrece cada uno de estos tres pilares? Comencemos con la geometría. La geometría hemos tenido todos contacto con ella desde nuestra infancia temprana. Los juguetes de compañías que se dedican a crear cosas para bebés y para niños pequeños utilizan mucho la geometría. Recordarán estas cajas en donde se tienen que encajar las figuritas cuadrado con cuadrado, triángulo con triángulo. Eso es geometría básica. Nosotros como civilización hemos tenido contacto con la geometría desde tiempos realmente antiguos. Los griegos ya se preocupaban por eso, los egipcios también. Y en muchas ocasiones, durante muchos años, no quiero decir que en todos los años de la antigüedad, pero durante un buen rato, por ejemplo, se abordó la geometría únicamente considerando las figuras por sí mismas, es decir, el trazo pictórico y nada más. Entonces, por ejemplo, el círculo como una línea curvada cerrada, el triángulo como tres líneas que se tocaban en un punto determinado, por ejemplo, el cuadrado, etcétera, etcétera. Los griegos amaban estudiar este tipo de figuras. Y nada más eran los únicos, había otras civilizaciones que también estaban interesadas en ellas, pero en un principio no se buscaba estudiar, digamos, la geometría en relación con otras cosas, porque como la matemática estaba en sus primeros años, digamos en su formación básica, no existía, por decirlo de algún modo, no existía una cierta conciencia de que todo estaba relacionado. Y esto me lleva a hablar sobre lo que podemos entender realmente por los conceptos matemáticos. Y para aquellos que no sean del área, pueden hacer una analogía que les va a facilitar mucho las cosas. Y esta analogía es pensar el desarrollo de la matemática y a la matemática en sí, pensarla como un tejido gigantesco que está ahí, esperando ahí en medio de la nada. Y este tejido lo que hace es de que sobre este tejido están relacionados de muchísimas formas todos los conceptos con los que hemos tenido contacto alguna vez. De forma tal que, por ejemplo, la geometría esté relacionada con el álgebra a su vez pueda estar relacionada con el cálculo con las ecuaciones diferenciales puedan a su vez estar relacionadas con la geometría, y así se cree una verdadera red de relaciones entre las diferentes teorías matemáticas. Entonces, claro está que en la antigüedad, no estaba desarrollada la cosa no estaba tan desarrollada la situación de la matemática, y entonces, consideraban a la geometría, digamos, como algo aislado, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a uno de los tres pilares que les mencioné. El segundo pilar, que vendría siendo el álgebra, ¿qué podemos encontrar ahí? En el álgebra también hemos tenido contacto no tan temprano como sucede con la geometría, pero sí hemos tenido cierto contacto desde, por ejemplo, la secundaria, cuando nos empiezan a poner las dichosas ecuaciones lineales, cuando nos enseñan los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones, el método de sustitución, el determinante, todo este tipo de cosas. Desde ahí hemos empezado a tener, digamos, contacto serio con el álgebra, ¿no? Con cómo se representan mediante ecuaciones situaciones de la vida cotidiana, como puede ser ir a comprar una determinada cantidad de productos si tienes una determinada cantidad de dinero, transacciones entre personas, ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces el álgebra hemos tenido contacto también con ella. En un principio el álgebra se desarrolla, si las leyendas son ciertas, se desarrolla en lo que vendría siendo esta zona dominada por los árabes. Y es que en la antigüedad, si uno era, por ejemplo, un comerciante o se dedicaba a actividades similares y necesitaba resolver un problema, pues el problema no era expresado en una ecuacioncita que resumiera toda la situación, sino que el problema era literalmente escrito palabra por palabra y posteriormente llevado a su resolución matemática. El álgebra lo que vino a
a regalarle al ser humano fue, bueno, pues un mecanismo que le permitiera expresar de una forma concisa, ligera y, pues, ¿por qué no decirlo hasta cierto punto elegante? Estas situaciones de la vida cotidiana, porque vamos, si uno va hoy en día al supermercado y quiere saber cuánto le corresponde de cambio después de haberle pagado a la cajera, pues no va a estar uno escribiendo toda la situación ahí frente a ella, ¿no? Poniendo cosas como si yo estoy frente a la cajera y he comprado 2 kilos de azúcar, 2 litros de leche y he pagado con un billete de 100 pesos, ¿cuánto me toca? No voy a estar escribiendo todo eso. Esa es la ventaja principal del álgebra. Nos permitió contar con un mecanismo para resumir todo ese tipo de cosas. Y ahora pasando al tercer pilar, el tercer pilar que les mencioné, que vendría siendo la lógica. Con la lógica hay algo un poco más truculento. El contacto que hemos tenido con la lógica tiene su truco, y si bien la lógica ya a niveles superiores, digamos a niveles ya profesionales, es una rama que se estudia por sí sola y que tiene cosas sumamente interesantes, y donde podemos encontrar lógica proposicional, lógicas de diferente orden, lógica difusa, etcétera, etcétera. Nuestro contacto con la lógica, digamos, en las cuestiones básicas es un tanto más oculto, porque la lógica, lo que hace la lógica en la matemática es ordenar el desarrollo, ordenar la forma en la que pensamos. Se encarga de estructurar nuestros pensamientos para que nosotros, como seres comunes y corrientes, como simples mortales que somos, seamos capaces de resolver estas situaciones de la vida cotidiana mediante la matemática. La lógica, en cierto sentido, nos ayuda primero en la abstracción de los diferentes conceptos que encontramos en las teorías matemáticas, y segundo en cómo mentalmente desarrollamos la solución que finalmente vamos a poner en el papel. Hay mucha gente que dice, bueno, pero en la matemática, ¿cómo sé que el contenido de la matemática es cierto? ¿Cómo sé que esto que tú me estás mostrando en una ecuación, que esto que tú me estás mostrando en un número, me representa la vida real? Bueno, pues la lógica ahí juega un papel fundamental. La lógica es la que se encarga de mantener la coherencia en este entramado de conceptos teóricos y de fórmulas y de cosas todas raras. La lógica se encarga de mantenerlas juntas y que esta unión sea coherente. Entonces, la lógica hace precisamente que un teorema sea considerado como cierto debido a su demostración, y que esta demostración sea cierta bajo un contexto bien definido, y que no, por ejemplo, llegue alguien y que diga no, aquí está mi demostración y mi demostración dice que la tuya está mal, y todo lo demás o lo previamente desarrollado está en un error. La lógica asegura que exista cierta coherencia en lo que nosotros desarrollamos. Y entonces, por ejemplo, si nosotros somos unos estudiantes que estamos aprendiendo en la secundaria lo que son las ecuaciones de primer grado, bueno, pues la lógica primero va a jugar un papel en, después de leer el enunciado, cómo escribimos la ecuación, y posteriormente para decirnos mentalmente cuál es el siguiente paso una vez que ya tenemos escrita la ecuación en papel. Pues la lógica, el contacto que hemos tenido no es tan directo en principio como sí fue con la geometría, con el álgebra, pero sí es fundamental para que nosotros podamos interiorizar y entender mejor estos conceptos. Entonces, teniendo ya en mente la idea de que estamos parados frente a tres pilares, eso sí, son pilares gigantescos, son pilares poderosísimos, imponentes, o sea, imagínense los pilares que aparecen en el Partenón, así, o sea, son unos colosos, unos verdaderos colosos. Y una vez que tenemos enfrente a la lógica, a la geometría y al álgebra, podemos, digamos, tener una cierta esperanza de que estamos entrando de una forma adecuada al contenido de las matemáticas. Y ahora la siguiente pregunta es, ok, ya reconocí que tengo, digamos, estas tres líneas de aprendizaje. ¿Se vale que estudie las tres? ¿Se vale que estudie una sola? Y aquí, bueno,
entran en consideración ciertas percepciones. Desde mi perspectiva, lo ideal es comenzar con la geometría y el álgebra al mismo tiempo y posteriormente ir echando un ojito de vez en cuando a la lógica, porque siempre es bueno saber cómo se resuelven algunos problemas de antemano. ¿Por qué es bueno empezar a estudiar álgebra y geometría al mismo tiempo? Bueno, pues porque hoy en día la forma en la que representamos las situaciones de la vida cotidiana pues utiliza estos dos pilares, vive de los dos. Hace mucho tiempo, para aquellos que me siguen en el blog, publiqué un artículo sobre cómo es que el plano cartesiano funciona en los videojuegos. Les dejo el link en la descripción para los que tengan la curiosidad sobre revisar de ese asuntillo. Y en ese artículo, bueno, explicaba sobre cómo es que los números terminaron combinándose con la representación geométrica del espacio para crear este plano cartesiano, que a su vez nos sirve para representar ciudades, nos sirve para representar distancias, posición en cierto espacio, etcétera, etcétera. Mientras que la representación geométrica viene como tal de la geometría y los números vienen como tal del álgebra, si los estudiamos por separado no alcanzaremos a entender del todo, digamos, estas relaciones tan poderosas que existen entre estas dos áreas. Y esto lo único que conlleva es que haya cierta confusión al momento de intentar, digamos, entender a la matemática como este entramado que les digo que es en realidad. Podemos pensar, por ejemplo, en nuestras clases de la preparatoria, en donde nos llegaban y nos daban una cierta ecuación, por ejemplo. Y una de las preguntas típicas que se hacen en esa etapa de la vida es, bueno, ¿y esto para qué me va a servir? La cosa se torna, o se podría tornar, mucho más interesante si en ese momento nos dijeran, ¿sabes qué? Es que esta cosa se representa gráficamente de esta manera, y eso significa que en el contexto del problema que estás viendo va a pasar esto y esto. Entonces ahí el aprendizaje de los conceptos cambia, la concepción que nosotros tenemos de esas ideas cambia, porque pasamos de tener unos garabatos escritos en el pizarrón, que vendría siendo unas X, unas Y junto con unos números, a tener algo geométrico que sí podemos empezar a asociar con algo que vemos en la vida real. No es lo mismo ver una ecuación en un pizarrón a tener una curva ascendente, una curva descendente a un lado, con la cual podemos intuir lo que está sucediendo. Entonces es por este tipo de cositas que yo en lo personal siempre recomiendo que si ustedes tienen curiosidad por aprender, por iniciar su aprendizaje ya a profundidad de la matemática, bueno, pues vale la pena echarle primero un ojillo al mismo tiempo tanto a geometría como a álgebra. Y aquí quiero regresarme un poquito a lo que mencionaba al principio de las variantes que tiene cada una de las áreas de la matemática, porque y aquí empieza lo complicado, aquí empieza lo truculento, aquí comienza lo sucio del asunto. En geometrías hay muchas, y tenemos geometría euclidiana, no euclidiana, y ahí podemos encontrar geometría hiperbólica y cosas sumamente extrañas. Y del otro lado del álgebra tenemos también algo similar. Tenemos álgebra superior, álgebra moderna, y tenemos topología algebraica. Tenemos muchas cosas que incluyen geometría en su nombre y álgebra en su nombre. Entonces, ¿por dónde empiezo? Porque sí, ya identifique que la geometría y el álgebra es la puerta principal, sin olvidarnos de la lógica, que vendría siendo como que la ventana de fondo. Entonces, ¿qué geometría escojo? ¿Hacia qué álgebra me dirijo? Y aquí vamos a optar por lo básico, porque repito, este video está pensado para aquellas personas que siempre han tenido curiosidad, pero no hayan podido tener contacto profundo con la matemática. Y entonces la geometría más básica es la geometría euclidiana. Y en la geometría euclidiana encontramos el cuadrado, el triángulo, círculo, elipse, pentágono, todo este tipo de figuras regulares con comportamientos estables, con comportamientos bonitos, en donde encontramos los axiomas de Euclides y todo este tipo de fórmulas clásicas que nos enseñan
en el colegio, ¿no? Como viene siendo la distancia entre dos puntos, la distancia de un punto al plano, la manera en la que se construyen ciertas curvas como la parábola, el círculo, la elipse, etcétera, etcétera. La geometría euclidiana y más en específico la geometría plana es un buen punto de partida si ustedes quieren empezar a aprender más sobre este tipo de cosas. Posteriormente, ustedes ya cuando hayan dominado estos conceptos podrán pasar poco a poco a lo que vendría siendo la geometría plana, la geometría euclidiana, pero ya en 3D, donde se ven los volúmenes como el cilindro y todo este tipo de figuras. Y ya después, si su curiosidad no se ha visto mermada por tanta complejidad, bueno, pues podrán empezar a entrar a lo que vendría siendo otros tipos de geometría que tienen aplicaciones, la verdad, bastante interesantes, muy buenas, pero que sí requieren un dominio aceptable de los conceptos. Del lado del álgebra, bueno, pues ¿qué podemos encontrar del lado del álgebra? Pues lo ideal es meterse con el álgebra básica, con cuestiones de facción, con cuestiones de triángulo de Pascal. Pueden también empezar con lo que vendría siendo las reglas de los radicales, reglas de fracciones, y empezar a entender un poquito sobre los sistemas numéricos, que si bien hay un área que se llama específicamente sistemas numéricos, bueno, es importante saber sobre los números si vamos a empezar a estudiar el álgebra, y por esto me refiero a los números reales, a los complejos, a los enteros, a los racionales, etcétera, etcétera, ¿no? Todo este tipo de cuestiones que nos van a empezar a ayudar a comprender todo este tejido que compone a la matemática en sí. Así que si quieren aprender eso, bueno, ya saben que geometría plana y álgebra básica. Ahora, ¿qué contenido puedo consumir? Porque es normal también que cuando uno no conoce, no pertenece a una cierta área, bueno, pues se siente un poco intimidado sobre el contenido. Es muy básico lo que tengo que aprender, o requiere entrenamiento previo. ¿Qué hago? ¿Hacia dónde me muevo? Y para esto, bueno, pues hay una gran cantidad de libros que se pueden consultar, la mayoría de ellos muy accesibles en cuanto al discurso que tienen, en cuanto a cómo expresan las cosas. En la descripción les dejo unas cuantas recomendaciones literarias. La mayoría son libros ya relativamente viejos, con un considerable número de reediciones, pero son libros básicos que los van a ayudar a entender cada uno de estos conceptos. En lo personal, yo suelo hablar sobre lo que vendría siendo geometría analítica, libros que digan geometría analítica, y en cuestión de álgebra, y aunque muchos dirán que no, es que es muy básico, pero para aquellos que no hayan tenido contacto previo con las matemáticas, el álgebra de Baldor, por ejemplo, es un excelente libro para comenzar. Es directo al punto, te enseña las fórmulas que hay que tener en cuenta, las propiedades que hay que considerar, cómo se resuelve en cada caso, y no te meten muchos problemas de que se salte contenido, de que sus explicaciones sean complicadas. No. Para empezar, es un libro bastante competente. Y bueno, si ya ustedes quieren algo más complejo, bueno, les dejaré también algunas cuantas recomendaciones para aquellos que pues sientan que la aventura del álgebra básica y la geometría plana pues no es suficiente. Bueno, pues adelante, pueden empezar con un contenido más especializado. Ya para despedir este video, damas y caballeros, me gustaría agregar que hay muchísimo material que podemos tomar en consideración para estudiar matemáticas, si es que ustedes no forman parte de esta área. No se intimiden, por favor, con el material que puedan llegar a encontrar. Siempre hay material accesible, siempre va a haber libros que tengan un discurso más ameno para el lector. Por supuesto que siempre va a haber páginas, videos o libros cuyo contenido sea muy especializado, pero no significa que sea el único. Intenten abordar los conceptos matemáticos de una forma relacionada, que obedezca siempre a este pensamiento de la matemática como si fuera un entramado de cientos de conceptos que están íntimamente relacionados entre sí, y en general tengan la mente abierta. Y la matemática, como muchas otras disciplinas, es
de ensayo y error. Si la primera vez no les sale un ejercicio, la segunda vez seguramente les saldrá. Pero es importante que conserven la calma y que empiecen por estos dos pilares, sin olvidarse de la lógica. O sea, al mismo tiempo geometría y álgebra, y en paralelo la lógica. Posteriormente ya podrán, digamos, profundizar en cálculo, en ecuaciones diferenciales, en todo aquello que les llame la atención. Pero si ustedes, repito, son gente que no ha tenido contacto profundo con las matemáticas, pero tienen la curiosidad de hacerlo, bueno, pues ahí está la oportunidad de comenzar con toda la calma del mundo. No me queda nada más que decirles, salvo esperar que les vaya bien en sus intentos por aprender sobre matemáticas. Y pues solamente comentarles que no se olviden de darle un like al canal, recomendaciones literarias en la descripción, links al blog en la descripción y link al episodio previo también en la descripción. Síganos en las diferentes redes sociales del Pixel Amplificado y no se pierdan nuestro contenido futuro, que esperamos les guste y les llene el ojo. Así que hasta la próxima.